Evangelio según San Mateo. Capítulo 13. ¿Lo tenemos? Vamos a la lectura del versículo 47 al 52. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llenan, la sacan a la orilla y sentados lo recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y le echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Puede tomar su lugar. Una parábola que también ya la hemos visto mucho, amén. Pero vamos a hablar, dice, la separación de los justos y de los injustos. Es lo que nos habla esta parábola. Fíjese que esta es una de las 7 parábolas que Jesús habla en el Evangelio de Mateo. Es una de las 7 parábolas. Vemos el sembrar en campo, la siega del trigo, vemos la de enterrar un tesoro en el campo, vemos la de comerciar con perlas, hacer harina y un poco de levadura, la semilla de mostaza, y esta que es, ahí nos lo dice, la parábola de la red. Amén. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Ahora lo compara con una red a un pescador. Decíamos que las parábolas Jesús las hablaba con algo común que se hacía en esa época, con algo, los trabajos que hacían diario en esa época. Entonces esta parábola finaliza las enseñanzas del reino de los cielos y termina recordándoles que hay un juicio final. Termina recordándoles que si no hacemos la voluntad del Padre, que si no andamos en obediencia, va a venir el juicio. Va a llegar un momento, si usted leyó, va a llegar un momento en que la gracia de Dios se va a apartar de los hijos, se va a apartar del mundo, perdón, y entonces ahí va a comenzar el juicio de Dios. Entonces dice, esta parábola nos habla de lo que le espera al mundo, donde se separarán los justos de los injustos. Existían 2 métodos usados en aquella época para pescar. Amén. Uno de los métodos dice que consistía en llegar a aguas profundas en una barca y luego echar con fuerza una gran red que tenía en sus extremos como unas pesas que hacía que cayeran hasta el fondo, unas pesas de plomo. Y dice, las cuales hacían que la red descendiera profundamente de manera rápida y hacía atrapar muchos peces. Amén. Y si usted echa la red al mar, usted no va a seleccionar: a este pez sí me gusta, a este no. Va a atrapar los peces, amén, sean buenos o sean malos. Así que la red atrapaba a los peces y la arrastraban hasta la orilla de la playa, y ahí en la orilla se bajaban y empezaban a seleccionar en cubetas qué peces estaban buenos y qué peces no, amén. Entonces dice, el segundo método es el que Jesús habla en esta parábola. Es aquel donde se amarraba una gran red cuadrada, dice, al bote, y conforme avanzaba la red, conforme avanzaban en sus lanchas, iban tomando forma cónica. Amén. Así como usted les tira así, formaba un tipo de cono, atrapando toda clase de peces conforme iba avanzando la barca. Amén. El problema dice que con este método es que atrapaba peces buenos y peces malos. No podían ir seleccionando qué peces podían atrapar. Por lo que dice que se esperaban
a llegar hasta la orilla para empezar a hacer la separación. Amén. Y por los peces malos, ya sea que los tiraban o los volvían a echar al mar, los peces que no se podían comer. Entonces dice, los peces comestibles eran arrojados en una cubeta con agua para mantenerlos frescos, y los malos eran desechados y vueltos a echar a la mar. Dice que por naturaleza la red barredera no selecciona ni puede seleccionar los peces. No tiene más remedio que recoger toda clase de peces en su recorrido. Y así es en el pueblo de Dios. Si aplicamos esto a la iglesia, el evangelio es dado a todo el mundo. Amén. Y entran a la red o entran a la iglesia toda clase de peces o toda clase de creyentes. Creyentes buenos y creyentes malos. Pero dice, va a llegar el día en que el pescador, que es nuestro Señor Jesucristo, va a seleccionar y va a echar los peces buenos de un lado y los peces malos del otro lado. Los creyentes buenos de un lado y los creyentes malos del otro lado. Dice, no es de extrañarse, y la misma Biblia lo dice, que en el pueblo de Dios va a haber de todo. Amén. Y es necesario que crezcan juntos. ¿Para qué? Para ir puliendo a los verdaderos hijos de Dios. Así como más atrás se menciona la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Que van creciendo juntos. Pero cuando ya es tiempo de la siega, entonces ahí empiezan a separar el trigo de la cizaña. Entonces esta parábola nos habla de eso. Si aplicamos a la iglesia, dice que es el instrumento del reino de Dios en la tierra. Quiere decir que la iglesia no puede discriminar. Amén. La iglesia no puede decir, este no lo vamos a aceptar porque es alcohólico, esto no lo vamos a aceptar porque ha pecado mucho o porque es drogadicto. No. Dios se va a encargar de hacer la obra. Y cuando llegue el tiempo de seleccionar, entonces se va a hacer la selección. Amén. Entonces dice, en esta parábola, la red de Jesús hace referencia al reino de los cielos como una red que recoge toda clase de peces. Amén. Y que toma y acepta a cualquiera que quiera aceptar el llamamiento de Cristo, a cualquiera que se quiera arrepentir, a cualquiera que quiera venir a la iglesia, Dios lo va a aceptar. Amén. Dios no le puede decir que no. Su misma palabra dice, clama el justo y Jehová oye, Jehová responde. Y nos decían en clases pasadas, en predicaciones pasadas, decía, si se humillare mi pueblo, yo lo voy a escuchar. Si se arrepienten, yo lo voy a escuchar. Dios no le puede decir no a nadie. Amén. Porque para eso Él vino a la tierra para salvar, para que todo el mundo procediera al arrepentimiento. Así que dice que Jesús termina su narración de parábolas diciendo que el reino de Dios consiste en esperar el fin del mundo. Es en esperar donde Dios va a separar a los justos de los injustos, para darle a cada quien su paga según hayan sido sus obras. Amén. Así que mientras que esos peces estaban en la red, tenían la oportunidad de ser seleccionados para un uso mejor. Amén. Así es con nosotros. Mientras que todos estamos en la iglesia, en la misma red, Dios nos está dando una y otra vez la oportunidad de ser hallados, aprobados delante de Dios. Entonces dice, mientras tanto, convivir con los hijos del reino junto con los hijos de las tinieblas, tal y como lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña, eso es parte de la iglesia. Amén. En la iglesia hay de todo. Hay hijos buenos, hay hijos malos, hay hijos obedientes, hay hijos de desobediencia. Amén. Pero al final es cuando Dios es el que va a hacer la separación y va a dar el pago conforme hayan sido sus obras. Dice, es importante no olvidar este principio que podría darse en el caso de que el Hijo del Reino dude de mantenerse íntegro en este mundo de corrupción, donde muchos se han contaminado del pecado, donde muchos han vuelto atrás. Como hijos de Dios debemos saber esperar la manifestación del reino de Dios, que es lo que nos han dicho muy pronto. O estas parábolas, si usted lee las 7 parábolas, todos nos hablan que el reino de Dios está pronto, que el reino de Dios está pronto a acercarse, que el juicio de Dios va a venir sobre aquellos
que no obedecieron los mandatos de Dios. Dice, por ejemplo, ahí en Génesis 6:5 nos habla de que en aquellos tiempos antes del diluvio, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, en medio de un mundo de corrupción. Amén. Búsqueme Génesis 6, del 5 al 8. Génesis 6, versículos del 5 al 8. ¿Le tenemos? Le damos lectura, dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Va a llegar un momento en que decíamos, va a llegar un momento en que Dios llegue a su límite. Amén. Y va a ser como en estos días, va a ver Dios que la maldad en la tierra es mucha. Es mucho, y entonces va a venir el juicio de Dios sobre la tierra. Por lo pronto estamos en el tiempo de gracia. En el tiempo de gracia en el que Dios nos está dando la oportunidad de hacer las cosas como a Él agrada. Dice también que en los tiempos de Elías había 7,000 hombres, los cuales no habían doblado rodilla delante delante de los dioses que tenía, de la idolatría que había en Israel. Dice en 1 Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. En tiempos, le estoy diciendo varios ejemplos, en tiempos de la deportación de Daniel y sus 3 amigos que eran Sadrach y Mesach y Abednego, dice que propusieron en su corazón no olvidar a Dios, propusieron en su corazón no contaminarse de las costumbres que había en Babilonia. Dice ahí en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Le estoy hablando de que a veces decimos, es que vivimos en un mundo que está lleno de pecado, que es imposible a veces apartarnos del pecado. Pero dice que para Dios, decíamos ahorita, todo es posible si tú puedes creer. Le estoy dando ejemplos de hombres que se apartaron del pecado, hombres que decidieron de todo corazón el obedecerle a Dios. Amén. Que hallaron gracia delante de Dios y la protección de Dios estuvo sobre ellos. Amén. Conocemos la historia de Daniel, conocemos la historia del profeta Elías, conocemos la historia de Noé. Amén. Dice que en los tiempos que Jesús nació, en medio de tanto pecado, búsqueme Lucas 2:25. En medio de tanto pecado y corrupción religiosa, dice que Simeón se mantuvo íntegro, esperando que sus ojos vieran la consolación de Israel. Amén. Lucas 2:25. ¿Qué dice? Amén. Hasta ahí. Dice que este hombre esperaba la consolación de Israel. Amén. Que llegó y que no ha llegado hasta que venga el Señor Jesucristo a pelear por su pueblo. Amén. Pero dice que este se mantuvo, ¿qué? Justo, piadoso, íntegro. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces dice, y así sucesivamente uno podía encontrar muchas historias o muchos ejemplos en la Biblia de hombres que se mantuvieron íntegros, de hombres que tomaron la decisión en su corazón de no contaminarse con el mundo, de no contaminarse con las costumbres del mundo, con los placeres del mundo. Amén. Y hoy en día estamos en esos tiempos, amén, donde la maldad ha crecido, donde incluso ha penetrado dentro de la iglesia. Amén. Comentaba con una persona que veía en YouTube a un influencer,
hijo de padres cristianos. Y él dice que él se está grabando para decirle a sus padres que se va a casar. Amén. Pero no se va a casar con una mujer, se va a casar con un hombre. Entonces sale, pues él lo expuso, amén, a que todos lo vieran. Se oye lo que su mamá le contesta, le dice, eso está mal delante de Dios. Nosotros no te enseñamos así, desde chico te conducimos en el camino de Dios. Y Dios creó hombre y mujer, no hombre con hombre. Y le empieza a decir, total, de que aquí la mala quedó la mamá. Amén. Él estaba haciendo lo bueno porque pues él estaba haciendo lo que le hacía feliz. Y eso es lo que se está peleando hoy en día. Que la gente viva y se case con quien sea feliz, sea hombre o sea mujer. Amén. Entonces, fíjese, el pecado ha entrado ya dentro de las iglesias. Siempre ha estado, ¿verdad? Pero ha entrado más. Amén. Y hay iglesias que les han permitido que esté ese pecado dentro de la iglesia. Dice, hoy en día ha crecido tanto el pecado, pero cada uno de nosotros debemos de mantenernos íntegros. Así como Daniel, que dice que propuso en su corazón el no olvidar de Dios, el no contaminarse con el pecado que estaba dentro de ese pueblo. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de la separación, va a llegar el día en que Dios va a separar justos de injustos, va a llegar el día en que Dios va a separar de aquellos que propusieron en su corazón el no contaminarse de los placeres de este mundo. Amén. Y cada uno recibirá su castigo. El libro de Apocalipsis nos exhorta a nosotros como hijos de Dios a que nos santifiquemos, que cada día nos santifiquemos, que no nos contaminemos con el pecado de este mundo. Amén. Allí en Apocalipsis 22, del 11 al 12, yo se lo leo, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Así que si usted es justo, sea justo todavía. Si es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo, aquí vengo pronto, para recompensar a cada quien según sea su obra. Estamos en el tiempo del fin. Amén. Empezamos con la parábola, pero va para lo mismo. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Dice que así será el fin del siglo. Ahí en Mateo, en lo que leímos, dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La pregunta es, ¿está usted dentro de los peces que son seleccionados para entrar en la cubeta? ¿O está usted dentro de los peces que son desechados, que no sirven ni para comerse? Amén. Jesús nos dice que para el tiempo del fin van a salir los ángeles. Amén. A apartar a los malos de entre los justos y de entre los injustos. Y los van a echar al castigo eterno, al horno de fuego donde va a ser el lloro y crujir de dientes. La Biblia es clara, amén. Y nos enseña que antes que venga el día del castigo para este mundo, su iglesia va a ser apartada. Su iglesia va a ser arrebatada. Y es en ese momento en que en el tiempo de gracia va a terminar. Va a ser en ese momento en que en el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Amén. Por eso nos han dicho, es muy difícil. Que a veces decimos, no, pues yo me quedo. Si me quedo, pues nada más no me dejo marcar. Pero si con el Espíritu Santo que lo tenemos ahorita, a veces se nos hace difícil el camino de Dios. Imagínense sin el Espíritu Santo, porque ya no va a estar en la gran tribulación. Amén. Entonces dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Amén. Búsqueme usted 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17.
El apóstol Pablo nos dice que antes que el juicio venga sobre esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán y los demás seremos arrebatados al cielo, escapando así de la gran tribulación que viene a este mundo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Capítulo 4, versículos 15 al 17. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos sin Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Con el arrebatamiento de la iglesia se estaría cumpliendo la primera parte de esta parábola. Amén. Donde Dios va a empezar a seleccionar. De hecho, ya decimos, ya está seleccionando, porque se ha visto, amén. Decíamos de lo que va de que duró la pandemia, no sé cuánto duró, 2 años, y todavía sigue en algunos casos. Pero fíjese, en esos 2 años se estuvo seleccionando quién era y quién no era. Amén. Porque muchos, decíamos, muchos no volvieron. Entonces dice, con este texto que acabamos de leer, dice, con el arrebatamiento de la iglesia se estaría cumpliendo la primera parte de esta parábola, donde los peces buenos son puestos aparte. Amén. Porque luego vendrá la gran tribulación, donde los peces malos ahora sí van a recibir no juicio, sino que va a ser un tormento durante la gran tribulación, porque todavía falta el juicio final. Entonces dice, Dios se desatará sobre los hombres inicuos de esta tierra y caerá en un momento tan terrible que la Biblia lo llama día de gran angustia. Amén. Ahí en Sofonías 1, del versículo 14 al 18, nos habla de ese día ardiente y que está muy próximo. Amén. ¿Lo tenemos? Lo leemos. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Dice, cercano está el día grande de Jehová. Cercano, lo vuelve a decir, y muy próximo. Amén. Y es importante que usted crea las palabras de esta Biblia. Porque si usted no cree, entonces usted no se está preparando para ese gran día. Amén. Porque nosotros lo leemos y decimos, ¿cómo va a pasar todo esto tan terrible en la tierra? Pero va a pasar. Amén. Y yo creo que las palabras aquí se quedan cortas de lo terrible que va a ser ese día. Entonces dice, Dios nos da la advertencia que está muy pronto. Dios nos da la advertencia que Él está seleccionando los peces que están dentro de la red. Está seleccionando los peces que son buenos, aquellos que están sirviendo para la obra de Dios, aquellos que están cumpliendo el propósito para el cual Dios los ha mandado. Dice que lo mejor que el hombre puede hacer ahora es convertirse de todo corazón a Dios, es arrepentirse, creer en Dios y humillarse para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Dice, tenemos la esperanza de que cuando el día del Señor venga, nos apartará de esos terribles castigos. Pero aquellos que nunca se santificaron, que creyeron que todo esto era, decíamos, como una película de ciencia ficción o
un cuento. Dice, aquellos que decidieron mejor no sacrificarse, aquellos que no decidieron cargar su cruz, dice, esos van a ser arrojados al castigo eterno, que es al horno del fuego. Dice, por tanto, creemos en sus promesas. ¿Por qué? Porque solo Jesús nos puede otorgar el don de la vida eterna, amén, y ayudarnos a escapar del infierno. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. La explicación de la parábola de la red contiene elementos sencillos de entender. Dice que el echar la red es la predicación del evangelio de Cristo. Amén. Cuando se complete la misión del evangelio, dice, el juicio realizará la obra de la separación, que son los peces. Cristo vio como la existencia de falsos cristianos dentro de la iglesia. Y no solamente Jesús nos lo habla, nos lo habla el apóstol Pablo, nos lo habla el apóstol Pedro. La Biblia nos habla de falsos hijos de Dios dentro de la iglesia. Dice la Biblia que son como lobos rapaces, vestidos de oveja. Amén. Entonces dice el mundo, esto haría que hasta los mismos creyentes tropezaran al ver que muchos llevaban el nombre de Cristo, pero no eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso se vio en las iglesias de aquella época y se sigue viendo en el día de hoy. Que decíamos, muchos se dicen ser cristianos, muchos llevan el nombre de hijos de Dios, pero no son dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Tanto la parábola de la red dice que como el de la cizaña enseñan claramente que hay un tiempo en el cual todos los malos serán castigados, en el cual llegará un tiempo en que van a ser separados el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos. Dice, y esta parábola nos habla más del tiempo de gracia, porque de eso sigue el juicio. Una vez concluida la obra del evangelio, dice, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino, pues ya lo sabemos, de los malos. Búsqueme ahí Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice ahí 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en este justo momento decíamos, Jesucristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Está sentado a la derecha del Padre, intercediendo como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Amén. Hoy todavía tenemos esa oportunidad de ser abogados por Jesucristo, de ser justificados por Cristo. Amén. ¿Qué dice Hebreos 4, 14 al 16? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Amén. Jesús conociendo nuestras debilidades, Jesús conociendo nuestras flaquezas, porque Él mismo dice que vivió en la tierra y fue tentado en todo, pero no hubo pecado en Él. Dice Él mismo, pide a su Padre que todos aquellos que procedan al arrepentimiento, todos aquellos que clamen perdón a través del Señor Jesucristo, seamos justificados por medio de Él, que es nuestro sumo sacerdote. Todavía estamos en ese tiempo de gracia, en el que el Señor Jesucristo está intercediendo por cada pecador, por cada persona que acuda a Él pidiendo perdón. Cristo se pone en nuestro lugar, amén. Y presenta a su Padre su justicia a nuestro favor. Amén. Entonces de esta forma nos extiende su gracia y su misericordia. De esta forma nos extiende su perdón. De esta forma nos extiende su justicia.
Pero esta gracia no va a durar para siempre. Esa misericordia no va a estar disponible para siempre. Amén. La misericordia de Dios está manifestada hoy en día para todo el mundo. La justicia de Dios todavía está hoy para todo el mundo. La gracia de Dios todavía está hoy para todo el mundo. A pesar de tantos desastres naturales que hemos visto en esos últimos meses, la gracia de Dios todavía está presente sobre sus hijos. Amén. Como hemos visto estos terremotos que han destruido ahí a China, creo, en China. China fue destruida y varias ciudades han desaparecido por tanto terremoto que ha habido últimamente. Inundaciones, plagas, pero la gracia de Dios ha estado sobre sus hijos, extendiendo la protección, dándoles aún así para que la humanidad clame a Dios. Amén. Pero dice que Dios todavía hoy está protegiendo a la humanidad y solo permite que Satanás ejerza, como dicen, un poco de presión, a ver si el hombre clama a Dios, a ver si el hombre se arrepiente. Conocemos la historia de Job, amén, que nos ilustra claramente qué pasa cuando la protección de Dios se aparta del ser humano. Dice que el diablo le pidió permiso a Dios para ir a visitar a Job. Amén. ¿Y qué le pasó a Job? Le quitó todo. Amén. Perdió todo, perdió familia, perdió hijos, perdió su ganado, perdió todo. Pero Job era un hombre justo. Amén. Un hombre que decíamos, y este texto no lo sabemos, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Dice que Dios le regresó lo doble de lo que tenía. Entonces dice, el periodo de gracia aún está abierto para la humanidad completa. Sin embargo, llegará un momento en que Cristo se pare del trono. Amén. Y venga a recibir a su iglesia en las nubes. Es ahí cuando el tiempo de gracia se acabó. Y todos aquellos que hayan aceptado a Cristo, que hayan vivido en obediencia, serán levantados con Él en las nubes. Amén. Pero aquellos que no quisieron, que día con día le rechazaron, que día con día creyeron que esto no iba a suceder, dice, entonces ellos van a estar solo en espera para una condenación y un juicio eterno. Por lo pronto van a vivir un tormento en la gran tribulación. Dice, ¿cuándo será que Cristo dejará de interceder y pronunciará esas palabras halladas en Apocalipsis? La respuesta dice, pues no la podemos dar porque no sabemos cuándo Cristo decida venir por su iglesia. De que está pronto, está pronto. De que hay señales, las hay. De que las señales se están cumpliendo. Amén. Pero dice ahí en Hechos 1:7, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Solo el Padre, solo Dios sabe cuándo será que Cristo concluirá, dice, su obra expiatoria en el cielo. Pero tenemos una señal que Dios nos dice ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 32 al 33. ¿Qué dice? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Las señales que están ocurriendo hoy en día, cada día, nos están indicando que Cristo está a las puertas. Amén. Que es solamente que Él abra la puerta del cielo para que pueda descender por su iglesia. ¿Por qué? Porque decíamos, esto lo vemos en el pecado, en la corrupción moral que hay ya en el mundo. Amén, en el pecado inmoral que impera en el mundo. Fíjese que cuando Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra, ¿qué era lo que hacían en estas ciudades? Dice que se echaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estaba el pecado moral a todo lo que daba. Y dice que Dios decide acabar
con la tierra. Pero solamente había alguien que detenía el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Quién era? Lot. Amén. Solamente él detenía el juicio sobre esa ciudad. Pero cuando Lot fue quitado de Sodoma y Gomorra, entonces ahora sí fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios viene sobre la tierra. ¿Qué está impidiendo? No queramos nosotros esperar ver a que caigan meteoritos o se destruya todo Estados Unidos para podernos arrepentir o para podernos ahora sí poner a cuentas con Dios. Porque nosotros estamos deteniendo eso. Pero el día que nosotros seamos quitados de la tierra, entonces sí, va a venir destrucción repentina sobre la tierra. Amén. Dice el fin del mundo. En fin, el mundo actual parece ir a la deriva. Aunque no podemos saber el momento justo cuando se cierre la gracia, sí podemos percibir que se está acercando el día del Señor Jesucristo. Y por lo que leímos ahí en Apocalipsis 22, de 10 a 12, podemos reducir que el fin de la gracia ocurrirá en poco tiempo antes de la venida de Cristo. Es decir, que Dios correrá bastante con el ser humano antes de destruir. Amén, porque dice que el fin de gracia se acaba antes, un poco antes de que Cristo venga por su iglesia. Porque dice que la iglesia pasará una prueba, una leve tribulación de 10 días. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que todos procedan al arrepentimiento, porque para eso Él vino a dar su vida. Amén. Para que todo el mundo fuera salvo. Pero lamentablemente no todos aceptaron la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No todos aceptaron el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y en la Biblia tenemos, dice, 2 ejemplos que nos muestran qué sucede cuando Dios retira su misericordia. El primero lo vimos con el diluvio y el segundo lo vemos con Sodoma y Gomorra. Eso es lo que sucede cuando Dios retira su misericordia. Y un claro ejemplo lo tenemos en el pueblo de Israel. Cuando Dios retiraba su misericordia al pueblo de Israel, eran destruidos. Hasta la ciudad era totalmente destruida. Amén. Dice ahí, búsqueme Mateo 24, léame del 37 al 39. ¿Qué dice? Y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. ¿Qué hacían en los días de Noé? Dice que unos estaban casando o dándose en casamiento, unos comiendo, bebiendo. Solamente Noé trabajando para poder entrar en el arca. Noé y su familia. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos nos decían, en lugar de venir a la iglesia, pues se quedan comiendo, cenando en sus casas. Amén. O paseándose, yendo a todos lugares menos a la iglesia. Decíamos, ese es el arca en el que Dios nos está diciendo que vengamos, que entremos al arca, que entremos a la red, porque va a llegar el momento en que la puerta se va a cerrar y ya nadie la va a abrir. Porque nos decían, ¿quién fue el que cerró la puerta? Fue Dios. ¿Para qué? Para que nadie entrara y para que nadie saliera. Entonces dice, asimismo, tenemos otro ejemplo, y en Lucas 17, del 28 al 29, dice asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Amén. Aquí no lo explica mejor. Vendían, plantaban, edificaban. Menos estar en las cosas de Dios. Menos estar donde Dios nos quiere tener.
Amén. Y Dios les extendió su misericordia, porque mientras Lot estuvo ahí, Dios les extendió su misericordia. Mientras Noé estuvo en el arca, Dios les extendió su misericordia. Mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios les extendió su misericordia, tanto a los del pueblo de Egipto como al faraón, pero no quisieron entender los planes de Dios, y sin embargo dice, llegó el fin de cada uno de ellos. Llegó el fin de en los tiempos de Noé, a todo el pueblo, llegó el fin a Sodoma y Gomorra, y llegó el fin del faraón. ¿Por qué? Porque no quisieron entender los planes de Dios. Amén. Entonces podemos concluir que el tiempo actual de Dios todavía nos extiende su gracia y su misericordia. Amén. ¿Por cuánto tiempo más lo hará? No sabemos. ¿Por cuánto más extenderá su misericordia? No lo sabemos. Pero podemos saber que después de la gracia, cuando Cristo cierre su intercesión, dice el profeta Daniel, búsqueme Daniel 12:1. Cuando Cristo cierre su intercesión por la iglesia, va a pasar lo que dice ahí en Daniel 12:1. ¿Qué dice? Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo sale todos los que se hallen inscritos en el libro. Amén. En ese tiempo futuro, dice, la humanidad será dejada a merced de Satanás, y la ira de Dios será derramada sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque no aceptaron su misericordia, no aceptaron la salvación que Dios daba, no aceptaron el sacrificio que Jesús hizo. Y así como en los días de Noé y como en los días de Lot, que Dios dice rescató a Noé y a Lot, ¿para qué? Para poder descender juicio sobre la tierra. Ahora bien, dice, en ese tiempo futuro, que no sabemos exactamente cuándo será, pero una cosa tenemos en cuenta, que el tiempo de la gracia de la humanidad no es el mismo que el tiempo de gracia individual. Amén. Muchas veces estamos esperando a que Cristo venga por la iglesia, pero no tenemos en cuenta que nosotros podemos morir hoy o mañana, y ese tiempo de gracia individual se acaba para cada uno de nosotros. Amén. Decimos, no tenemos la vida comprada. Entonces Dios nos está diciendo hoy, es necesario que procedamos al arrepentimiento, es necesario que nos pongamos a cuentas con Dios, porque no sabemos hasta cuándo Dios nos va a tener en esta tierra, a cada uno individualmente. Amén. Conocemos que un día va a venir por toda su iglesia, pero si nosotros no estamos ya para el tiempo de su iglesia, porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces dice, el tiempo de gracia para el mundo no es el mismo de tiempo de gracia individual para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien muere, se acaba la gracia. Amén. Dice ahí en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Dice Dios, yo no quiero que el impío se pierda. No quiero la muerte, no deseo la muerte del impío, y le hace un llamado, vuélvete a Dios, vuélvete a los caminos de Dios. ¿Por qué quieres morir sin la misericordia de Dios? Durante el tiempo de gracia, el Espíritu está induciendo a los hombres a que vengan a los pies de Cristo, a que acepten ese llamado de Dios en sus vidas. Pero dice, aún así, el hombre no quiere entender. Aún así el hombre rechaza una y otra vez a Dios. Dice que tenemos abundantes evidencias de que en la iglesia de Dios la maleza crece junto con el trigo. Amén. Porque hay verdaderos cristianos hijos de Dios y hay cristianos tibios. Amén.
Y nos lo habla ahí en Apocalipsis a las iglesias. Nuestra hermana Nere nos ha dado esas enseñanzas. Amén. A una le dice iglesia tibia, a la otra iglesia le dice que tiene apariencia de que vive, pero está muerta. A la otra le dice que ha dejado su primer amor. Amén. Entonces, ¿qué hay? Cristianos tibios dentro de la iglesia, sí los hay. Amén, porque Dios le habla a su iglesia. Dice, nadie puede obligarlos a ingerir la palabra de vida eterna, a fin de que realicen una obra cabal de arrepentimiento, para que puedan tener una experiencia cristiana genuina y lleguen a estar enraizados y afirmados en la verdad. Estos cristianos están representados en la parábola de la red. ¿Por cuáles? Por los peces malos. Amén. Por los peces tibios. Nos daban el ejemplo. ¿A cuánto les gusta el café tibio? A mí no me gusta tibio. O me gusta o caliente o... ¿Cómo se llama el otro? Con hielo. Amén. Bien frío. Capuchino frío. Pero tibio sabe feo. Amén. Entonces dice, no debemos estar jugando con Cristo, porque dice que de Dios nadie se puede burlar. Y dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Fíjese que un ejemplo, Jesús mismo vivió con cristianos tibios, dentro de su círculo que él tenía. ¿Quién era ese cristiano tibio? Dice que Judas se juntaba entre los discípulos, andaba con Jesús, tuvo todas las ventajas que los demás discípulos tenían, tuvo todas las enseñanzas que los demás discípulos tuvieron, escuchó la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escuchó los principios de un hijo de Dios. Cristo, dice, sabía que no había recibido la verdad. Jesucristo sabía que este hombre no había ingerido la verdad, pero no lo desechó, amén. Lo tuvo con él, porque es necesario que el trigo crezca con la cizaña, o que la maleza crezca dentro de la iglesia. Amén. Dice, no obstante, Cristo no tomó medidas de fuerza para apartar a Judas de los discípulos. Solito se fue, amén. Solito se desvió. Así que el Señor Jesús, ya para terminar, dice, es el que está enseñando esta parábola. El Señor Jesús es el que les estaba enseñando esta parábola. La red es echada en el mar y el mar representa el mundo. La red representa el evangelio y las peces son las almas. Amén. Y una vez llena, dice el versículo 48, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Amén. Una vez llena, llega el momento cuando ya no va a haber más tiempo ni oportunidad. Amén. Donde ya no va a haber más tiempo de gracia. Dice entonces, dice ahí el 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y luego Jesús les dice, ¿habéis entendido lo que se dijo? Y ellos dijeron, sí lo entendimos. ¿Ustedes creen que lo entendieron? No lo entendieron, amén. Pero nosotros sí lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos reveló toda la verdad. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos toda la revelación. Amén. Entonces Dios nos está invitando a buscarle. Ahorita, dice ahí en Isaías, mientras pueda ser hallado. Nos está invitando a que nos preparemos para su venida, a que nos vistamos de fiesta, con ese vestido para entrar a las bodas del Cordero. Amén. Así que dejemos, dice, deja todos los distractores que nos están alejando de la presencia de Dios. Deja todo aquello que nos están alejando de la comunión con Dios. Deja todo aquello que te está alejando de Dios y restauremos nuestra comunión con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia se está acabando y Cristo viene pronto. Bien, y está seleccionando a los peces buenos de los peces malos. Amén. Pues nos vamos a ir temprano. Tome su lugar, perdón.
Póngase de pie. Ya estoy como el meme, amén. Vamos a orar para terminar. Cierre sus ojos. Padre, en esta te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez nos recuerdas que tu tiempo está cerca. Padre, que tú nos estás dando, nos estás extendiendo, Señor, tu misericordia, Señor, para que procedamos al arrepentimiento, para que nos pongamos a cuentas contigo, para que restauremos, Padre, nuestra comunión contigo, Padre, porque tu tiempo está cerca, Señor, y es necesario que nos preparemos para tu venida, Señor, para que nos hallemos, Padre, entre los seleccionados, Padre, para poder entrar a tu reino, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que vino a escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Padre. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.